Días, profe, compañero, yo soy el patrullero Juan Sebastián Jiménez Mosquera, estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria en el primer semestre en la escuela de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, y a continuación daré una breve explicación respecto al marco legal del sistema educativo en Colombia. Primero que todo, ¿qué es el marco legal? El marco legal es una serie de normas que rigen el modelo educativo, que dan una serie de pautas respecto a los sistemas de educación, a la calidad y a las instalaciones y a los medios que se van a utilizar para optimizar la educación en Colombia. A partir de la Constitución de 1991 se crea el Estado Social de Derecho, se fundamenta una educación democrática, participativa y pluralista. Esto se logra a raíz de los acuerdos de paz que tuvieron lugar entre el grupo M19 y el gobierno, el Estado Nacional. Y ahí se da un papel más fundamental a la educación como una política pública hacia el desarrollo próspero de la nación. A continuación vemos algunas normas generales de la educación superior. La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, ordena la organización del Sistema Educativo General Colombiano. Esto se establece para normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Tenemos la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, expresa las normas por medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la educación superior. La Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Y la Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. Esto de acuerdo al Ministerio de Educación, la información que reposa en el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que la Ley 115 prácticamente define y desarrolla la organización y la presentación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria, secundaria y media, no formal e informal. Tenemos que la Ley 30 define el carácter y la autonomía de las instituciones de educación superior, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de formato, inspección y vigilancia de la enseñanza. La Ley 1188, tenemos que esta entra a regir y a derogar el decreto 2566 de 2003. Este es que establece la forma de obligatoriedad, las condiciones de calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, por lo cual las instituciones educativas de educación superior, además de demostrar el cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter institucional. Entonces tenemos que la ley 1188 habla de la calidad y de establecer unas pautas para que se rija todo aquel que desee crear un programa académico. Y la ley 749 de 2002, que organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades técnica, profesional y tecnológica. Este organiza las pautas para estas modalidades de educación, ya son programas de pregrado. A partir de acá, entonces, observaremos cómo en la Constitución del 91, en su artículo 47, el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especialidad que requieren. Entonces, allí vemos cómo el Estado tiene que organizarse, organizar sus instituciones educativas para que sean óptimas y estén en óptimas condiciones para aquellas personas que tienen alguna disminución física, mental y que requieran un trato diferente o una forma de enseñanza distinta. También en la Constitución del 91 tenemos el artículo 68 que dice lo siguiente: los particulares podrán fundar establecimiento educativo, la ley establecerá las condiciones para su creación y gestión,
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas reconocidas con idoneidad ética y pedagógica. Vemos que tienen que ser personas preparadas para poder desarrollar el rol pedagógico y con un alto nivel de ética. Este artículo habla de que cualquiera puede crear o fundar un establecimiento educativo siempre y cuando se esté acorde a las condiciones de ley que establece el gobierno. En el artículo 13 dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces vemos que hay una libertad a partir de, una igualdad a partir de la Constitución de 1991. En el artículo 13 se puede ver que todo el mundo tiene que recibir, eh, se le tiene que garantizar la educación al mismo nivel, sin ningún tipo de discriminación. El artículo 67 habla, dice textualmente, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Vemos que aquí ya en el artículo 67 se señala que la educación es un derecho de la persona y es un servicio público. Entonces eso es algo muy importante porque establece que el Estado es quien tiene que garantizar este servicio público, tiene que garantizar la educación de las personas y que todos tenemos el derecho para acceder a ella. En el artículo 44 habla, dice textualmente que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Entonces aquí vemos dentro de los derechos fundamentales cómo se encuentra la educación, el acceso a la educación. Entonces vemos que ya tiene una connotación muy grande a partir de la Constitución del 91, su artículo 44, establece que la educación es un derecho fundamental para los niños y niñas del país. Tenemos también las modalidades de formación que se encuentran ahorita establecidas. Tenemos la educación básica obligatoria, que consta de 9 grados, 5 de primaria, 4 de secundaria, y de allá haría el salto hacia la educación media, que sería a partir de 10º y 11. La educación no formal, la educación no formal tenemos que son aquellos cursos que duran menos de 160 horas y donde se entregará una constancia de asistencia, pero no un certificado de alguna obtención de algún título, sino una constancia de asistencia al curso, a la capacitación que se brindó. La educación informal, vemos que son ese tipo de capacitaciones habilidades que obtiene una persona a raíz de la experiencia y de la práctica constante de algún ejercicio, ya sea laboral o artístico. Entonces adquiere algún tipo de habilidad sin de pronto tener algún curso o alguna capacitación previa. Bueno, esto ha sido todo. Espero que el marco legal haya quedado eh, explicado correctamente y bueno, muchas gracias.